El tema que empezamos a abordar es por qué las promesas bíblicas, las promesas que Dios da en la Biblia, en la palabra del Señor, ¿por qué no se le cumple a muchas personas? Porque hay tanta gente atestando las iglesias, pero en situaciones que uno se da cuenta que las promesas, por una razón o por otra, no se les están cumpliendo. Y creo que lo que tenemos que hacer es entender, primero, que es una doctrina del reino. Este libro no es un libro terrestre, como lo hemos dicho tantas veces. La mente que inspiró este libro en el corazón de los profetas que lo escribieron, esa mente no es terrestre. Esto lo que quiere decir es que se necesita, para poder entenderlo, no podemos entenderlo con una mente natural, filosófica, analítica, sintética. Tenemos que tener la mente del que la escribió o del que la inspiró. Y esa mente es la mente de Dios. Y solamente el Espíritu de Dios es el que nos puede hacer entender lo que dice aquí, cada promesa. Esta es una palabra del reino. Y eso es lo que queremos abordar hoy un poquito, el misterio de la palabra del reino. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos y vamos al capítulo 6 de Hebreos, podemos encontrar en el capítulo 8, específicamente en el capítulo 8 de Hebreos, dice, hablando del Señor Jesucristo y hablando del ministerio de Jesús, hablando del sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, nos está diciendo desde el verso 1 en adelante, pero dice aquí, quisiera pues limitarme un poquitito al verso 6, porque dice, pero ahora Él, cuando dice Él se está refiriendo al Señor Jesús, dice, pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Repito, entender este libro no es fácil para la mente natural. No estoy diciendo que el hombre sea tonto. No, estoy diciendo que por más inteligente que sea la persona que lo lee, necesita la mente de Dios para comprender un verso tan pequeño como este, que nos enseñe algo, que nos diga, como se estudiaba en la hermenéutica. Recuerdo mis estudios de hermenéutica, cuando estudiamos leyes. La hermenéutica es la interpretación del espíritu de la letra, la interpretación del espíritu de la ley. Recuerdo que el profesor nos decía, lo que la ley dice en la tinta negra no es realmente lo que la ley quiere decir. Para entender qué quiere decir la ley, hay que saber cuál era la intención del legislador a la hora de escribir la ley. Es lo mismo aquí. Hay que saber cuál era la intención de Dios. Y eso no lo da la tinta, la letra negra. No, eso lo da el Espíritu. ¿Qué quiso decir aquí el Señor? Está diciendo que ahora el Señor tiene un ministerio mejor. ¿Cuál ministerio? El ministerio sacerdotal del Señor es mejor que el sacerdocio levítico del orden arónico. Dice que este es mejor, este ministerio es mejor. Pero distan también aquí, dice, por cuanto es también, Él es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Comenzamos hablando de las promesas. Recuerda, dijimos, ¿por qué las promesas que están aquí no se le cumplen a la gente allá?
Y había gente perpleja diciendo, qué raro que aquí nos promete sanidad, nos promete bendición, nos promete prosperidad, nos promete paz. Y si usted vuelve a ver los hogares, pobreza, enfermedad, conflicto. O sea, como que las promesas no se cumplen. Pero es porque no entendemos la relación que existe entre las promesas y el pacto. Aquí está diciendo una cosa muy importante. Dice que Él es el mediador. Dice que Él es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué quiere decir ese texto? Lo que ese texto quiere decir, mi querido hermano en la obra de Orange, querido amigo cristiano, hermano en Cristo que me está viendo, que tal vez es de otro ministerio, bienvenido y gracias. Pero lo que esto quiere decir es que para que se cumplan las promesas, se tiene que cumplir el pacto. Esas cosas poco se enseñan en la iglesia. No digo que no, porque he oído a alguna gente que travesea el asunto y lo mencionan. Pero para que se me cumplan las promesas, se tiene que cumplir el pacto. Nosotros queremos que se cumplan las promesas de Dios en nosotros, pero nosotros nos salimos del pacto. Si nos salimos del pacto, no se va a cumplir la promesa. Para que se cumpla la promesa, se tiene que cumplir el pacto. O mejor dicho, se tiene que cumplir con el pacto. Porque lo que Jesucristo tiene es un pacto, por eso es sacerdote. Empezamos entonces aseverando una vez más, confirmándole a ustedes que no puede haber sacerdocio sin pacto. Todas las cosas del reino de los cielos, todas se mueven por pacto. Entonces por eso es que la vez anterior hablábamos de los diferentes pactos que Dios ha hecho. Hablábamos de los 7 principales pactos que Dios ha hecho, porque son muchos pactos Dios ha hecho, pero hablábamos de los 7 más importantes, el pacto adámico, el pacto edénico, el pacto palestino, el pacto davídico, el pacto noético, etcétera, los 7 pactos más importantes, porque hay otros menores también, menores y también individuales, pactos colectivos, pero también hay pactos individuales. Todo lo del reino se maneja por pacto, y eso es algo que la iglesia debe entenderla. Sucede que muchas veces, con tal de ganar almas, los hermanos evangelistas se circunscriben y se limitan solamente a presentar a Jesucristo, que usted lo reciba en su corazón. Pero fíjese que recibir a Jesucristo es solo el principio. Recibir a Jesucristo es solo salvación. Salvación es recibir a Jesucristo. Usted recibe a Jesucristo, usted no va al infierno, usted no es condenado y no va a ser tirado al lago de fuego con Satanás y todos sus demonios y sus servidores. Esa es la garantía de la salvación en Cristo Jesús. Pero ese es el primer paso nada más. Después viene la conquista de las promesas. Y es ahí donde mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento, le falta enseñanza. Esa es una de las cosas que me entristecen a mí mucho al viajar y oír otras opiniones y otras cosas. Digo, el pueblo del Señor languidece por falta de pan. El pueblo del Señor está espiritualmente anémico por falta de comida, por falta de alimento, por falta de pan, por falta de buena enseñanza. Todo lo limitamos a recibir a Jesucristo y lo demás, la gracia. Yo creo en la gracia. Yo pienso que las cosas que tenemos no las merecemos, sino es por la gracia de Dios. Por supuesto que creo en la gracia. Pero a veces hacemos unas interpretaciones casuísticas de lo que es la gracia. Y creemos que todo va a venir por gracia. Que todo es gracia, gracia, gracia.
Uno puede ser un mundano liberal en la iglesia, pero Dios lo va a bendecir a uno por la gracia. Usted puede ser un pecadorzote, pero por la gracia Dios lo va a bendecir. Usted puede ser un pecador de marca mayor, adúltero, fornicario, adicto a la pornografía, violador, pero por la gracia. Es que es el abuso de un concepto aplicado erróneamente. Sí, si no fuera la gracia del Señor, nadie lograría nada. Pero no podemos decir que solamente recibamos a Cristo y quedémonos ahí. Todo lo demás va a venir por gracia. No, Israel me enseñó a mí algo, Israel. Las promesas hay que irlas a pelear. Las promesas hay que conquistarlas. Yo quiero que usted conquiste sus promesas. A Israel le prometieron una tierra que emana leche y miel. A Israel le prometieron una tierra, la famosa tierra prometida. Pero él tuvo que ir a pelear, Israel tuvo que ir a conquistar las promesas. Ese era el pacto con Israel. Yo estoy contigo. Por eso le dice, todo territorio que pise la planta de tu pie, ya te lo he dado. Acuérdese que originalmente en el libro de Josué, se mira que Dios se molesta con Josué, capítulo número 1, ¿verdad? Porque le dice Dios a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora le va a tocar a usted entregarle la promesa a Israel. Y le dice, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Así como estuve con Moisés, así mismo estaré contigo. Todo territorio que pise la planta de tu pie ya es tuyo. Pero Josué, como mucho cristiano, no quería dar el paso. No quería poner el pie. No quería ir a conquistar la promesa. Y claro, es que el desafío era descomunal. Había gigantes. Entonces Dios 3 veces lo tiene que regañar. Primero le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. La segunda vez le dice, mira que te digo, sé fuerte y muy valiente. Y ya por último le dice, no te lo he ordenado yo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay que ir a conquistar con valentía las promesas de Dios. Entonces, ese es el asunto del pacto. Él va a estar conmigo, pero yo tengo que dar el paso. Él va a estar conmigo, pero yo tengo que ir a la conquista de cada promesa que Él me dio. Tenemos que conquistar las promesas. Y fíjese usted qué tremendo que las promesas se van a cumplir, pero un pacto es necesario para que se cumpla la promesa. Es lo que dice aquí. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas. O sea que las promesas del pacto del sacerdocio del Señor Jesús, esas promesas son mejores que las promesas que Dios le había hecho a Israel. Para nosotros es mejor. Las promesas son mejores. Deberíamos estar mejor que Israel. Entonces, ¿por qué aquella está tan enferma y no se sana? ¿Por qué aquella está tan empobrecida? ¿Por qué aquel otro hermanito aquejado? ¿Por qué aquel otro con espíritu de suicidio? ¿Por qué aquel otro con depresión? ¿Por qué? Porque no hemos entendido que las promesas muchas veces vienen por un pacto. Para que se cumpla la promesa, tiene que cumplirse el pacto. Tenemos nosotros también que cumplir con un pacto. Y no estamos como muy enseñados en eso. No estamos como muy disciplinados a cumplir con los pactos. Por eso en las iglesias hoy cualquiera se divorcia en el momento que quiera. Y luego él dice, va para otra congregación, allá lo acasan, allá lo bendicen. Se rompió un pacto. Deberíamos las iglesias estar de acuerdo. ¿Cómo se va a romper un pacto tan fácil como el pacto matrimonial? Por ejemplo, estoy hablando de uno que se me ocurrió ahorita, el pacto del matrimonio. Van delante de Dios y juran hasta que la muerte los separe, y de ahí, y vienen y dejan a la mujer, se van con otra, y se van para otra congregación, y allá el pastor de la otra congregación los pone a profetizar, les da privilegio, y se hace de la vista gorda de que esta persona rompió un pacto. Y por eso es que después, qué raro, no se me cumplen las promesas.
es porque no cumple con los pactos. Yo quiero que Dios lo bendiga. Iglesia de Cristo, todo esto es para que Dios te bendiga. Estábamos hablando el otro día del pacto, por ejemplo, el pacto de la doctrina del reino. Y usaba yo el capítulo 1 del libro de Marcos, donde la gente decía que se admiraban de su doctrina, porque dice que tenía autoridad y no era como la de los escribas y fariseos. Ha de recordar que lo mencioné, ¿verdad? Entonces la gente quiere esa doctrina. Nicodemo quería esa doctrina. Pero para que esa doctrina funcione, tiene que haber pacto. Tiene que haber un compromiso. Tiene que ser bajo la premisa de un pacto, bajo el compromiso de un pacto. ¿Qué significa pacto? ¿Qué es lo que significa pacto? Un pacto significa un acuerdo. Un pacto significa un convenio. Un pacto significa una alianza. Un pacto significa compromiso, voto, promesa. Yo prometo tal cosa. Hago un voto. Mira, cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, estaba pactando. Era el pacto de Melquisedec. El pacto de Melquisedec es el diezmo. Es el diezmo. Y dice que bendito sea el Dios Altísimo que ha entregado a tus enemigos en tu mano. Oh, el pacto del respaldo de Dios. Es por el diezmo. Por eso dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Abraham se prometió, hizo un voto de ser del Dios Altísimo y por eso le da el diezmo. Por eso, amados hermanos, no es el tema de hoy, pero lo menciono de pasarraya. A pesar de que yo oigo a personas muy respetables, el hermano Alducin, menciono su nombre, lo respeto, sé que es una persona muy estudiosa y eso me vale el respeto, ¿verdad? Pero no estoy de acuerdo. Él habla de que no es necesario diezmar y es que él está perdiendo de vista el sacerdocio. Ese es el asunto, es como la doctrina natural, es como la filosofía. La teología es como la filosofía. La teología es la aplicación de la filosofía a las cosas del entendimiento de Dios, pero es el esfuerzo de la mente. Y en esto no puede ser mental, tiene que ser revelación, revelación de Dios, revelación del Espíritu Santo que le diga a uno, fíjese en el sacerdocio de Melquisedec para que entienda el sacerdocio de Jesucristo, porque el sacerdocio de Jesucristo opera según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es eterno. Por eso le dice, tú eres sacerdote para siempre. Y el pacto del sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec saca pan y vino y Abraham saca los diezmos. Ese es el pacto. Estamos poniéndonos de acuerdo. Estamos pactando. Dice que Melquisedec le salió al encuentro a Abraham cuando venía de derrotar a Kedorlaomer, venía victorioso. Y dice que sacó pan y vino porque él era sacerdote del Dios Altísimo. Y dice que Abraham sacó los diezmos y se los dio a Melquisedec. ¿Qué quiere decir eso? Que el diezmo es eterno. El diezmo no se puede dejar de pedir. Diga lo que diga Satanás. Diga lo que diga Jezabel. Diga lo que diga el diablo. En el sacerdocio de Jesucristo, si es que funciona según el orden de Melquisedec, y viendo a Melquisedec recibiendo diezmos, no se puede dejar de pedir ofrenda ni diezmo. Tiene que estar el altar permanentemente encendido. Eso es lo que quiere decir. Ahí hay un pacto. Por eso cuando viene el rey de Sodoma, le dice Abraham al rey de Sodoma, ya le agarró tarde conmigo. Ya juré, ya pacté con el Dios Altísimo de que todo lo que yo tenga me lo va a dar Él. No quiero tener compromisos contigo para que no digas mañana que la riqueza que yo tengo me la diste tú. Porque ya pacté
con el Dios Altísimo. Entonces podemos ver esas dos cosas. Uno saca pan y vino, Melquisedec, y el otro, Abraham, sacó sus diezmos. No podemos dejar. Mire, si lo entiende, lo entiende. Si no lo entiende, ya no es mi culpa, pero yo le estoy enseñando. Si usted quiere aprender, si usted quiere entender un poquito por qué las promesas que están aquí no se les cumple a muchos allá. Porque no entienden ni jota de pactos. La doctrina. Mire el pacto de la doctrina, qué interesante, se lo mencioné el otro día, está allá en el libro de Juan, si usted quiere ir conmigo, en el capítulo 8 de Juan. Juan capítulo 8, vamos a ver si aquí lo tengo. Sí, Juan capítulo 8. Vea, usted que es de la obra de Orange, usted que pertenece a una iglesia que está asociada con nosotros, entienda por el Espíritu Santo cómo es que opera este asunto de la doctrina. Vea, es un pacto también, es un compromiso. Dice aquí, verso 31, estoy hablando de Juan 8:31. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Este verso es de predicarlo 1 o 2 años seguidos. Tanto se le puede sacar a esto. Tanta revelación de Dios hay en esto. En una línea. Entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis, que la clave aquí es permanecer. Está hablando de la palabra. Está hablando del misterio de la palabra. En el principio existía la palabra. Y la palabra era Dios. Qué interesante, ¿verdad? En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces estamos hablando de ese misterio. La clave, subráyelo ahí, es permanecer. Ese es el pacto. Para que esta palabra se le haga vida a usted y le dé resultado, usted tiene que permanecer. Es permanencia. El código aquí es el código, el pacto, el compromiso para que se te cumpla la palabra, es que usted permanezca. Que usted permanezca en esa palabra. Que usted permanezca en esa doctrina. Que usted permanezca en esa enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Que esa enseñanza usted tiene que creerla a muerte. Eso es lo que quiere decir. Para que le funcione, tiene que permanecer en ella. Para que le funcione, usted tiene que creerla a muerte, como la creyeron los discípulos. Murieron por esa palabra. Por eso le funcionaba. Habían señales, prodigios, milagros, sobrenaturalidad. Eran capaces de decir, conozco a un hombre en Cristo hace 14 años, no sé si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, pero a tal hombre sí lo conocí. Mire, todo lo que les daba la palabra, pero era porque la creían a muerte. Mírenlos, hermano, el cristiano de hoy. Un día está en una congregación, otro día está en otra, un día tiene un maestro, otro día tiene otro maestro, un día oyen una doctrina, el otro día oyen una totalmente distinta, hacen mezcolanzas de doctrina, se les olvidó que Dios no quiere mezcolanzas. Por eso no les funciona. Y después dicen, qué raro, las promesas que están aquí no se cumplen en mí. Pero es porque ellos nunca fueron enseñados a ser gente de compromiso, gente de pacto, gente de convenio, gente que cumple. Yo no estoy diciendo que sea perfecto, porque Dios sabe que no somos perfectos, pero que entendamos. Mire, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois, dice, verdaderamente mis discípulos. El verdadero discípulo no es el que llega a apuntar. Fíjese que
A apuntar muchas veces llega Judas. A apuntar muchas veces llega Satanás. El verdadero discípulo no es el que está ahí tomando nota, haciendo acto de presencia. No, el verdadero discípulo es el que permanece. Eso le quiero decir a usted. Para que el poder de la palabra brinque de aquí a usted, usted tiene que permanecer creyendo a muerte cada promesa, cada palabra, cada enseñanza. Esta no es cualquier enseñanza. Esta enseñanza que yo le estoy dando a usted, esto no es cualquier enseñanza. Sí, a mí me dicen que a veces debería dar una conferencia en un hotel y cobrarles $500 a cada persona. Pero no. Fíjese usted que yo creo que es importante que usted comprenda que yo quiero que Dios lo bendiga. Ese es el propósito de hablar de esto con usted. Aquí está diciendo que el verdadero discípulo no es el que está presente, sino el que permanece. Cuando yo venía para los Estados Unidos, cuando yo estaba en Tijuana, esperando el pollero, el pasapollos que me iba a pasar a mí, me decían, bueno, ahora va a llegar a Estados Unidos. Pues me decían, la cosa no es llegar, la cosa es mantenerse. La cosa no es llegar a Estados Unidos. Hermanos inmigrantes, hermanos que me están viendo tal vez ahí en Tijuana, en Nuevo Laredo, por ahí, hermanitos que están en Yuma, esperando que los pasen. La cosa no es llegar, la cosa es mantenerse. Ahí está la cuestión con la palabra. La cosa no es estar ahí, la cosa es mantenerse. Para ser un verdadero, ¿verdad? ¿Son ustedes verdaderos discípulos? ¿Son ustedes verdaderos discípulos de la palabra? ¿Permanecen en la palabra? Porque Jesús le está diciendo a ellos aquí, si ustedes permanecen en mi palabra, son mis verdaderos discípulos. O sea, está diciendo con otras palabras, el verdadero discípulo es el que permanece en la palabra. Eso para mí es clave. ¿Por qué? Porque les dice en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, muchos de los discípulos que estaban allí empezaron a contradecirle al Señor. Empezaron a faltarle respeto al Señor. Empezaron a hacerle la contra al Señor. ¿Cuántas veces están escuchando una enseñanza como esta y allá están contradiciendo? No, eso no es así. No, eso no es verdad. No, eso del diezmo que dijo no es cierto. No, eso no. Entonces, ¿para qué oyen? ¿Para qué van? Cambie canal si quiere. Que se lo pierden son ellos. Y van a seguir igual van a seguir. Por eso dice, ellos le contestaron. Dice, ellos le replicaron. Fue una contestación en contra de lo que Jesús acababa de decir. Dicen ellos le contestaron, ellos le replicaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Es tremendo, ¿eh? Contradiciéndole a Jesús. A esa gente no le funciona la doctrina, aunque estén ahí tomando nota, aunque estén ahí escuchando, aunque compren el video, aunque agarren YouTube y lo reestudien, no les va a funcionar porque no permanecen en la enseñanza. Por eso la gente es tan rompepactos, porque no tienen idea de lo que es un pacto. Por eso yo estoy bastante interesado en seguir enseñando esto de los pactos. Porque yo sé que si la iglesia que entiende lo que es el valor de un pacto, el poder de un pacto, el efecto de un pacto, es la iglesia que va a salir bendecida, es la iglesia que va a poder conquistar las promesas que Dios nos hace en esta Biblia.
que es la palabra del Señor. Son misterios del reino, el reino de los cielos. Es cómo se maneja el reino. Son las ordenanzas del reino, los principios del reino. Entonces, Nicodemo quería aprender cómo se entraba en el reino para hacer señales, pero le dijo Jesús que tenía que nacer de nuevo. Entonces aquí podemos ver que hay un montón de discípulos que están ahí con el Señor Jesús, con el mero mero, con el maestro de maestros. Nadie podía enseñar como Jesús y sin embargo habían unos que estaban contradiciéndole la enseñanza al Señor Jesús, como posiblemente hay algunos del otro lado de la pantalla contradiciendo en la mente lo que yo les estoy diciendo. Por supuesto que no se les va a cumplir la palabra, no es que no creen. El asunto de la doctrina del reino, según yo le entiendo a Jesús, es que hay que creerla, creer la muerte, para que le funcione. Y en este caso estamos hablando de la palabra. No creo que mucha gente todavía esté muy familiarizado con ese concepto. Dios es palabra. Dios es verbo. Y Dios en nosotros es la palabra de Dios en nosotros, pero opera por pacto. ¿Cuál es el pacto? Permanezca. Permanezca. Y si ustedes permanecen, ustedes sí son los verdaderos discípulos, no porque hacen acto de presencia, sino porque permanecen. Por eso, la verdadera palabra va a ser probada. Los verdaderos discípulos van a ser probados también. El verdadero discípulo va a ser probado para ver si cree la palabra o no lo cree, o no la cree. Porque los que están ahí todos dicen, yo recuerdo un día que hablé en la obra de Orange, hace algunos años atrás, llevé el arca, una réplica del arca, la llevé y enseñé un poquito de lo que era la gloria y por qué tenía unas barras, y es para que pongamos el hombro y carguemos el arca, carguemos la gloria, carguemos la presencia. Y recuerdo de un señor peloncito, cuando yo pregunté, ¿quién me ayuda a cargar el arca? Ese se paró. Aquí está mi hombro, me dijo. Y ya no está. Ya no está con nosotros. Rompe pactos. ¿Para qué se ponen a prometer lo que no van a cumplir? Pero es porque no han entendido. Por eso dice el Señor Jesús que sea tu sí, sí y tu no, no. Y lo que es más de eso viene del maligno. Aquí está mi hombro. Y fue de los primeros que se fue por los chismes. Fue el primero chismoso. Y llegó a decirme, me voy con la frente en alto. No se fue con la frente en alto, se fue por chismoso. Chismoso. Ahí se prueba, en los chismes, en los escándalos que pasan en la iglesia. Vale la pena preguntarte, ¿estoy creyendo la doctrina o no? ¿Qué quiere decir? Que hay gente que se va de una iglesia por chismes, que nunca entendieron que estaban ahí por la doctrina, por la palabra, y no por los buenos o malos ejemplos que da la gente. La gente va a fallar siempre. La palabra no falla. La gente falla. La palabra, Dios, no falla. Ese no te va a fallar nunca. Entonces, ¿por qué rompiste el pacto? ¿No te das cuenta que vas a andar rompiendo pactos toda la vida? Y por eso nunca te va a funcionar. Porque tú no has entendido. Me cambio de aquí para allá. No hay que allá hay otro maestro. No hay que allá viene otra doctrina. Allá dicen otra cosa diferente. Por ejemplo, una cosa que yo veo cuando la gente no entiende esto de la liberación. A veces vienen de otro ministerio y a veces me dicen, hermano, mira, aquí vengo para que me libere. Así me dicen, así. La gente cree que es como varita mágica, ¿verdad? Bueno, aquí vengo para que me libere. Entonces, cuando veo que vienen de otro ministerio,
siempre les indago y pregunto, ¿y el pastor, por qué tú no te ministras con el pastor? ¿Por qué tu pastor no te libera? ¿Por qué me vienes a pedir a mí, que yo no soy tu pastor? ¿Por qué me vienes a pedir que yo ore por usted para liberación? ¿Por qué no se lo pide a su pastor? Entonces me contestan, es que mi pastor no cree en la liberación. Es que mi pastor dice que el cristiano no se puede endemoniar, pero yo estoy afectado por demonios. Y si le voy a decir a mi pastor, ya él lo ha dicho del púlpito, que no lo busquen para eso, porque el cristiano no se puede endemoniar. ¿Ve? Entonces yo tengo que explicarle, vas a tener que tener mucho cuidado, porque la liberación que experimentas aquí, te la pueden neutralizar allá, porque allá es otra doctrina y aquel es tu autoridad. Aquel es tu pastor. Hiciste pacto con él de que él te va a pastorear y que usted lo va a seguir. Entonces, usted aquí le expulsaron los demonios y todo, pero donde usted llegue a escuchar palabra, esa palabra va a llevar un espíritu y es contrario a la doctrina con la cual usted se liberó. Entonces van a entrar en un choque doctrinal. Por eso le cuesta a la gente entender eso. Por eso se van tan fácil de una iglesia, se van para otra. Y de ahí, como le decía yo a mi ex pastor, le decía, son cristianos reciclados, andan rodando por todas las iglesias, andan cambiando de ministerio a cada rato. Un tiempo están en un lado, después esos se van para otro lado, después se van para otro lado. Y por eso no les funciona la doctrina. Entonces, cuando uno va a una iglesia, ojalá que realmente sea en la guianza del Espíritu Santo. Ojalá que sea Dios el que lo guía. Y una cuestión interesantísima es que a la hora de ser sometido usted a prueba, porque Dios permite que sea sometido a prueba, por eso permite que pasen cosas en las iglesias, para ver hasta dónde estás convencido de la doctrina. Porque si usted está convencido de la doctrina, aunque fallen los hombres, usted está en lo que está, usted permanece. ¿Sabe por qué se va todo ese montón de gente? Porque nunca permanecieron, nunca estuvieron en nada, nunca fueron ni chicha ni limonada. Eso es tan peor que la India María. Nunca fueron de aquí ni fueron de allá, nunca fueron de nada. Por eso les es fácil desprenderse de una iglesia e irse. A oír a este, a oír al otro, a oír a cualquiera. Porque por eso usted va a ver, ahí sigue la desgracia, sigue la falta de bendición, ahí sigue las cosas que se supone que por promesa debían de ser de bendición para nosotros, no están con ellos. Por eso usted va a ver, por ejemplo, cuando los discípulos fueron probados. ¿Cuándo fueron probados los discípulos? La crucifixión de Jesús. Cuando Jesús fue avergonzado. Cuando Jesús fue humillado. Cuando Jesús, el que había resucitado muertos, el que había limpiado leprosos, el que había detenido los flujos de sangre, el que había devuelto la vista a los ciegos, de pronto lo ves humillado, pateado. Se acercaba a cualquiera y lo escupían. Ahí los discípulos fueron probados. Dice que se heriría al pastor y las ovejas serán esparcidas. Salieron huyendo todos. Es más, los famosos de Emaús que hablamos, ¿verdad? Los que venían conversando, ya habían dejado la iglesia, ya habían dejado el ministerio, ya iban a trabajar cada uno en lo suyo. Pero venían comentando ahí de Jesús y venía el Señor Jesús y se les acercó y habló con ellos. Pero ya ellos iban para otra cosa. Ya Pedro andaba otra vez pescando como antes, se había olvidado de que le había dicho, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Pero en cambio las mujeres no. Las mujeres permanecieron. Por eso, hablando de las mujeres, tenemos retiro de mujeres. Por eso los retiros de mujeres son tan extraordinarios. Los retiros de mujeres son preciosos.
esas mujeres hacen bajar la presencia del Señor. Oh, esas mujeres invocan. Y hay profecía, hay liberación, hay milagros, hay de todo, pero es porque la mujer cree más. Por alguna razón, la mujer es más dada a creer las cosas a muerte. Y por eso es que logran cosas espirituales. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarle a nuestro retiro de mujeres. Mire, ahí está la fecha, de agosto 24 a agosto 27. Tome en cuenta que son 4 días. Son 4 días. Usted va a disfrutar, hermana, de 4 días en la presencia del Señor. Ahí va a estar, ahí está la dirección. Si usted quiere información, apunte el número que está ahí. Es área 714-285-0020. Ese es librería y eventos, ¿verdad? Repito, área 714-285-0020. Hable con mi esposa, hable con Jania, explíquele, póngase de acuerdo para esto, ¿verdad? Si se le olvidó el número y todo y recuerda el de la oficina, también usted puede llamar a la oficina central de nosotros. El número ahí está también, es área 714-289-3664. Quisiera recordarle, no lo deje para último. Amadas hermanas que tal vez nos han acompañado antes de diferentes ministerios, tal vez asociados a la obra de Orange, y otros que tal vez no tienen que ver nada con obra de Orange, pero que han venido y han visto lo que Dios hace en los retiros de mujeres, que la mujer es más dada a creer, la mujer es más entregada a creer que el varón. No digo que todas, ni digo que todos, pero la mujer es más dada y Dios bendice eso y Dios premia eso. Por eso los retiros de mujeres son fantásticos. No son igual los retiros de varones. Los retiros de mujeres son realmente sobrenaturales. Y si usted va, yo sé que va a tener una experiencia sobrenatural, pero no lo deje para último. Le estoy advirtiendo hoy. Agarre el teléfono y llame ahora. No deje. Usted piensa que va a llegar a pagar allá. Tal vez sí, pero le van a cobrar más. Es que Pali Retreats es otro centro diferente. No es el mismo lugar donde íbamos antes. No es el mismo. Y tienen otras normas, otra manera, otra administración distinta. Así que si usted va a llegar a pagar tarde allá, le van a cobrar más caro. Pero yo le estoy advirtiendo, ¿qué le cuesta llamar para pedirle información? No lo deje de último. Llame ahora. No seamos desidiosos, dice el apóstol Pablo, indolentes, y dejemos todo a la pereza para más tarde, como buenos hispanos, ¿verdad? Que siempre venimos con la cultura de dejar todo para después. No lo deje para después. Volviendo al tema, los hombres dudaron, los Tomases dudaron, y por eso es que el Señor permitió que fueran humillados algunos, ¿verdad? Porque dudaron. Yo recuerdo, una vez estaba, y esto se lo cuento para terminar, ¿verdad? Estaba yo recién llegado a los ministerios de llamada final, muchos años atrás. Tenía el pelo negro en ese tiempo. Y resulta que oigo la enseñanza del pastor, una enseñanza fantástica de los querubines, muy linda la enseñanza. Y yo apunto, ¿verdad? Y digo, esto lo voy a ir a enseñar, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia ahora de Orange, voy a enseñar, ¿verdad? Pero cuando lo estoy enseñando, no me sale igual. No me salió igual. Es más, casi oía la voz de Satanás que me decía, ¡ja! Ni vos te lo crees esa doctrina, ni vos te crees esa enseñanza, ni vos mismo la crees. Y me sentí mal, fíjese. Entonces fui con mi pastor y le conté. Le digo, tengo problema con la doctrina. Cuando la enseñé, me pasó esto y esto y esto. Y oí casi que la voz del diablo me decía, ni vos mismo crees la doctrina. Y estábamos solitos ahí en la oficina del hermano. Ahí estábamos, solito, no había nadie más. Éramos solo él y yo. Pero él hizo algo y lo marcó para toda mi vida. Me agarró del codo y me jaló para el rincón como que me iba a contar un secreto. Eso me llamó la atención. Estamos solos, ¿por qué me va a contar secreto aquí así, verdad? Me agarra y me jala y me dice, cállate, me dice que a mí me pasa lo mismo. Cuando él dijo eso, dije yo,
Taek, a él también le pasa igual. Pero entonces voltea y me dice, pero Andy, ya nos agarró tarde para echarnos para atrás. No nos queda más remedio ni más salida que creerle a Dios, aunque no le entendamos. Con eso quiero dejarlo. Para que la doctrina funcione, es un pacto, y el pacto es que usted permanezca, que usted la crea, que no sea como esos discípulos de Jesús, que eran hijos del diablo, ¿verdad? Puede haber hijos del diablo en la enseñanza, fíjense. Y ustedes mismos se podrán dar cuenta por qué le está poniendo allá adentro. No crea. Y el diablo empieza a hablar, ¿verdad? No, usted tiene que creer y permanecer. Defectos en la iglesia, habrá siempre defectos. Gente que peca en la iglesia, siempre habrá gente que peca en la iglesia. Si Jesús tenía un Judas ahí mismo en la mesa, no va a haber gente pecadora en la iglesia, por supuesto que sí. Va a haber gente consagrada, sí, pero también va a haber gente mundana y pecadora también. Pero ¿qué es lo que estás creyendo? ¿Vas a poner en tela de juicio la doctrina a causa de los errores de los hombres? ¿Vas a poner en tela de juicio la doctrina del reino por el pecado de la gente? Porque muchos se equivocan, porque muchos pecan, porque muchos dan mal ejemplo. Porque muchos dan mal ejemplo. Me voy. No sabes lo que estás diciendo. Por eso es que la iglesia, como no le explican estas cosas, la gente de la iglesia es así. Un día están con un pastor, otro día están con otro. Un día están oyendo una doctrina, pasado mañana están oyendo otra. Un día están en una enseñanza, después llegan y cambian de enseñanza a la enseñanza opuesta y les da lo mismo a ellos. Para mí, para ellos es la misma cosa. Pero fíjese que en el reino de los cielos no es así. Eso es lo que yo le quiero dejar a usted, para que usted lo medite, para que usted hable con el Espíritu Santo y le busque el testimonio. ¿Es cierto lo que me está diciendo este hombre? ¿Voy a poner en tela de juicio la doctrina a causa de los hombres? ¿A causa de chismes que salen por el YouTube? ¿A causa del diablo que quiere ver la iglesia destruida? ¿A causa de Satanás que quisiera destruir la iglesia de Cristo? Por eso se va a mover. Te vas a dejar mover por chismes y por los errores humanos, más que en la doctrina del Señor. Por eso no les funciona. Pero el que agarre la doctrina y permanezca en ella a muerte, ahí es donde le funciona. Eso es lo que Dios anda buscando. Gente que le crea, gente que no esté titubeando, gente que no estén ahí trastabillando, hermano, medrosamente, que si es cierto, que si no es cierto, que si creen, que si no. No, la doctrina del reino o se cree o no se cree. Mire las mujeres esas. Miren, ahí va Jesús cargando la cruz del Calvario. Nadie le quería ayudar, pero las mujeres iban con él. Y uno, Juan, los que verdaderamente aman al Señor, permanecen en su palabra, permanecen en su doctrina. Y mire lo que le estaban haciendo a Jesús, golpeándolo, pegándole. Qué tremendo cuando le gritaban, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, haz un milagro, haz algo. ¿No decías que eras el Hijo de Dios? Y él callado, avergonzado, lo tenían avergonzado a Jesús. Estaba pasando la vergüenza más grande. Y los discípulos tenían que tomar la decisión si le creían o no le creían, viéndolo en esa condición. Su Señor Jesús. Hermana, usted, ¿qué haría con su Señor cuando le están pateando, le están dando, dice que le pegaban golpes, bofetadas, puñetazos le pegaban, dice, y le decían, Rey de Israel, burlándose de él, le pusieron una corona de espinas? ¿Ah? Y ese Señor que trajo la doctrina del reino,
que decían que muchos se admiraban de su palabra, se admiraban de su doctrina. Y dice que cuando la gente llegaba a capturarlo y lo oían hablar, regresaban con las manos vacías porque decían, no hemos oído nunca a un hombre que hable como este hombre habla. Y mirarlo ahí humillado, mirarlo ahí vejado, mirarlo ahí derrotado, avergonzado. ¿Te irías o no te irías? ¿Renunciarías a tu Señor por lo que le estaba pasando? Por la calamidad que estaba pasando en ese momento. Eso determina si realmente crees o no crees en su palabra. Si usted quiere que las bendiciones que tiene esta palabra de Dios para usted se le cumplan, sea fiel con la palabra, sea fiel con el ministerio, sea fiel con su maestro, sea fiel con su pastor. No se esté dejando llevar por chismes ni por circunstancias humanas, sino por la palabra del Señor. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga muy abundantemente.